guardado celosamente durante tanto tiempo están a punto de salir a la luz, y las consecuencias van a sacudir los cimientos de la casa grande y la casa pequeña como nunca antes. Agárrense fuerte, porque lo que están por presenciar es absolutamente devastador. Todo comienza cuando Dámaso, ese hombre misterioso que apareció de la nada reclamando ser el verdadero esposo de Victoria, busca a Matilde en los pasillos de la casa grande. Es de noche, esa clase de noche donde las sombras parecen más largas y los secretos pesan más. Matilde camina con paso rápido, tratando de evitar al visitante que tanto la incomoda. Pero Dámaso es persistente. Él sabe cosas, muchas cosas, y está decidido a obtener respuestas. Cuando finalmente la acorrala frente a la chimenea del salón principal, Matilde no tiene más remedio que enfrentarlo. Don Gaspar no era ese demonio que usted le pintaba al secretario del duque, dice Dámaso con una voz calmada pero cargada de acusación. Está de pie, caminando de un lado a otro, con esa confianza que solo tienen los hombres que saben que tienen razón. Esa es una historia que usted está contando para quien la quiera escuchar. Dios mío, ¿escucharon eso? Dámaso acaba de acusar a Matilde de estar mintiendo sobre Gaspar, y no cualquier mentira, sino sobre el carácter del difunto esposo de Matilde, el hombre que murió heroicamente salvando a Pedrito e Isabel de un asesino. Matilde, que tiene las manos cruzadas al frente en un gesto defensivo, siente cómo la sangre se le sube a la cabeza. ¿Cómo puede ser usted tan descarado?, responde Matilde con indignación genuina. ¿Quién se cree que es? Pero Dámaso no retrocede. Él conoció a Gaspar, lo conoció de verdad, y sabe que la narrativa que Matilde ha estado vendiendo sobre su difunto marido no coincide con el hombre que él recordaba. ¿Será que Matilde está escondiendo algo más? ¿Será que su relación con Gaspar no era tan terrible como ella quiere hacer creer? O peor aún, ¿será que Dámaso sabe algo sobre la relación de Matilde con Atanasio que podría comprometerla? Mientras tanto, en la cocina de la casa grande, otro secreto está a punto de explotar. Eva y Amadeo están solos, murmurando entre ellos con voz extensa. Después de que Isabel los descubrió en el capítulo anterior, obligándolos a besarse para demostrar que eran marido y mujer, los hermanos están completamente aterrorizados. La verdad es que Eva y Amadeo no son matrimonio, son hermanos, y mintieron sobre su relación para conseguir trabajo en la casa grande, porque sabían que no los contratarían si llegaban como hermanos solteros. Nos has empujado a la miseria, le reprocha Eva a Amadeo con amargura. Está furiosa, absolutamente furiosa, porque ella sabía que esta mentira eventualmente los iba a destruir. En cuanto la señora Isabel se lo diga a la señora duquesa, ya nos estamos olvidando de esta casa. Amadeo no sabe qué decir. Se siente culpable, terriblemente culpable, porque fue él quien insistió en mantener la farsa. Él, quien convenció a su hermana de que nadie descubriría la verdad. Pero ahora Isabel lo sabe, y esa mujer no es tonta. Isabel es el ama de llaves, la guardiana de todos los secretos de la casa grande, y ahora tiene en sus manos un secreto que podría destruirlos. Deberíamos irnos ahora, susurra Eva, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie los escuche. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que nos echen con deshonra y sin referencia. Pero Amadeo no quiere irse. Este trabajo es todo lo que tienen. Sin referencias, sin dinero, ¿a dónde irían? ¿Qué harían? No. Amadeo está convencido de que pueden convencer a Isabel de que guarde el secreto. Tienen que intentarlo, tienen que rogarle, suplicarle, si es necesario. Y, hablando de Isabel, la mujer está en su elemento. Más tarde, ese mismo día, Isabel se presenta en la cocina con una expresión de superioridad absoluta. Ella sabe que tiene el poder, todo el poder, y no tiene ninguna intención de dejarlo ir. Eva y Amadeo la miran con caras de terror, mientras Isabel se pasea frente a ellos, como un gato que ha atrapado a dos ratones. Que yo les crea o no les crea, ya no tiene importancia, dice Isabel con esa voz fría que usa cuando quiere demostrar autoridad. Han cometido un error irreparable y tendrán que pagar las consecuencias. Por todos los santos, Isabel no solo sabe la verdad, sino que está disfrutando del poder que esto le da. Eva siente cómo las lágrimas se le acumulan en los ojos. Amadeo aprieta los puños, sintiendo una impotencia absoluta. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden decir? Isabel los tiene exactamente donde quiere tenerlos. Por favor, doña Isabel, suplica Eva con voz quebrada. Somos gente honrada. Solo queríamos trabajar. Solo queríamos un techo y comida. No hemos hecho nada malo. ¿Nada malo?, responde Isabel con una ceja levantada. ¿Llamaría usted engañar a la duquesa de Valle Salvaje nada malo? ¿Llamaría usted hacerse pasar por matrimonio cuando son hermanos nada malo? Amadeo intenta intervenir. Doña Isabel, por favor, le rogamos que... No me rueguen a mí, lo interrumpe Isabel con dureza. Ruéguenle a Dios que yo no decida ir directo con la señora duquesa. Y mientras tanto,
más les vale comportarse como los sirvientes ejemplares que dicen ser. Porque si veo un solo paso en falso, una sola insubordinación, una sola queja, juro que les haré la vida imposible antes de echarlos a la calle sin una sola moneda. Eva y Amadeo se quedan ahí, completamente derrotados, mientras Isabel sale de la cocina con la cabeza en alto. ¿Pueden creerlo? Isabel acaba de convertir a 2 personas inocentes en sus esclavos personales. Y lo peor es que Eva y Amadeo no tienen ninguna opción más que aceptarlo. Pero mientras Isabel celebra su victoria sobre los hermanos, hay algo que ella no sabe. Algo que podría cambiar completamente la dinámica de poder en la Casa Grande. Porque verán, Francisco, el joven criado que fue forzado a testificar contra Luisa, está absolutamente destrozado por lo que hizo. Francisco está en las caballerizas, alejado de todos, con las manos temblando y el rostro pálido. No puede quitarse de la cabeza la imagen de Luisa siendo arrestada. Las lágrimas de Alejo, la desesperación en los ojos de Pepa. Él sabe que Luisa es inocente, lo sabe en lo más profundo de su corazón. Pero cuando el capitán de la Santa Hermandad lo interrogó, cuando Victoria lo miró con esa expresión amenazante, cuando sintió el peso de toda esa autoridad presionándolo, simplemente no pudo mentir. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmura Francisco para sí mismo, dejándose caer sobre un montón de heno. «¿Qué he hecho?». Y entonces, como si el universo respondiera a su agonía, escucha voces que vienen del otro lado de las caballerizas, desde el camino que lleva al bosque. Francisco se asoma con cuidado, sin hacer ruido, y lo que ve lo deja completamente helado. Es José Luis. El duque de Valle Salvaje está regresando del bosque, pero no viene solo. Bueno, técnicamente viene solo, pero Francisco puede ver claramente que alguien acaba de esconderse entre los árboles. Una figura que se movió rápidamente al escuchar los cascos del caballo de José Luis acercándose a la mansión. Francisco entrecierra los ojos, tratando de ver mejor, y aunque solo alcanza a ver una silueta, hay algo en la forma en que esa persona se mueve, algo en su postura, que le resulta extrañamente familiar. ¿Podría ser? No, es imposible, pero mientras más lo piensa, más convencido está Francisco de que la persona con quien José Luis se estaba reuniendo secretamente en el bosque no era otro que Tomás, el mismo Tomás que supuestamente desapareció, el mismo Tomás a quien todos están culpando del robo, el mismo Tomás que, si fuera capturado, podría exonerar completamente a Luisa. El corazón de Francisco comienza a latir con fuerza. ¿Qué debería hacer con esta información? Si le dice a alguien lo que vio, si revela que José Luis se está reuniendo secretamente con Tomás, podría salvar a Luisa, pero también estaría acusando al duque de Valle Salvaje de conspiración. Estaría poniendo su propia vida en peligro. Estaría arriesgándose a ser expulsado, encarcelado o algo peor. Pero si no dice nada, si guarda este secreto, Luisa será condenada por un crimen que no cometió. Una mujer inocente pasará años en la cárcel, tal vez el resto de su vida. Alejo perderá a la mujer que ama. El pequeño Evaristo crecerá sin su madre, y todo porque Francisco tuvo miedo de hablar. Tengo que decirle a alguien, susurra Francisco, tomando una decisión. Tengo que contarle esto a don Rafael. Él sabrá qué hacer. Pero antes de que pueda moverse, antes de que pueda salir de las caballerizas, escucha otra voz. Una voz femenina que lo hace quedarse paralizado. «Francisco, ¿estás ahí?» Es Isabel. Por supuesto que es Isabel. Esa mujer tiene un sexto sentido para aparecer en los momentos más inoportunos. Francisco traga saliva y sale de su escondite, tratando de verse normal, tratando de actuar como si no acabara de presenciar algo que podría cambiar todo. «Sí, doña Isabel», responde con voz que espera suene casual. Solo estaba revisando los caballos. Isabel lo mira con suspicacia. Esa mujer no es tonta. Puede ver que Francisco está nervioso. Puede ver que está sudando más de lo que el trabajo en las caballerizas justificaría. «¿Estás bien?», pregunta Isabel, pero no es una pregunta de preocupación genuina. Es una pregunta de interrogatorio. «¿Te ves alterado?» «Estoy bien, doña Isabel», miente Francisco. «Solo es que lo que pasó con Luisa me tiene muy preocupado». Isabel lo estudia por un momento más largo, sus ojos entrecerrados. Finalmente asiente. «Sí, es una situación desafortunada, pero la justicia debe seguir su curso. Ahora, el duque necesita que prepare su caballo para mañana temprano. Tiene asuntos importantes que atender». «Sí, doña Isabel», dice Francisco automáticamente. Isabel se da la vuelta para irse, pero entonces se detiene y mira hacia atrás. «¿Y Francisco? Si tienes algo que decir, algo que creas que es importante, puedes venir a hablar conmigo. Yo siempre estoy dispuesta a escuchar». Es una oferta, pero Francisco puede detectar la amenaza subyacente. Isabel no está ofreciendo ayuda, está advirtiendo. Está dejando claro que si Francisco sabe algo, si vio algo,
Es mejor que se lo cuente a ella primero antes de ir con cualquier otra persona. No hay nada que decir, doña Isabel, responde Francisco, forzando una sonrisa. No he visto nada extraño. Isabel asiente lentamente. Bien, así me gusta. Y con eso, finalmente se va, dejando a Francisco solo con su terrible secreto. El joven criado se deja caer nuevamente sobre el heno, sintiendo el peso de la decisión que tiene que tomar. ¿Le cuenta a Rafael lo que vio? ¿Le cuenta a Adriana? ¿O guarda silencio y deja que el destino de Luisa se decida sin su intervención? Mientras tanto, en la casa grande, Irene está teniendo su propia crisis de conciencia. Después de su conversación con don Hernando, después de entender finalmente que su matrimonio con Leonardo no es más que una transacción política, Irene no puede dejar de pensar en Bárbara, esa mujer que una vez fue su mejor amiga, esa mujer que ahora la odia con cada fibra de su ser, esa mujer cuyo corazón ella ayudó a romper. Irene encuentra a Leonardo en el jardín, caminando solo, con las manos en los bolsillos y una expresión de miseria absoluta en el rostro. Leonardo lo llama suavemente. Él se gira, y cuando ve a Irene, su expresión se vuelve aún más atormentada, porque verla a ella solo le recuerda todo lo que ha perdido. Le recuerda a Bárbara, le recuerda su propia cobardía. Necesitamos hablar, dice Irene, acercándose a él. No hay nada de qué hablar, responde Leonardo con voz cansada. Todo está decidido. Nos vamos a casar. Mi padre se asegurará de eso. ¿Y si no lo hacemos?, pregunta Irene repentinamente. ¿Y si simplemente nos negamos? Leonardo la mira con sorpresa. ¿Negarnos? Irene, mi padre nunca lo permitiría. Tu padre nunca lo permitiría. Mi padre, repite Irene con amargura. Mi padre que envenenó mi vientre cuando estaba embarazada. Mi padre que ha manipulado y controlado cada aspecto de mi vida. ¿Por qué debería importarme lo que él quiera? Esta es la primera vez que Irene ha dicho esto en voz alta. La primera vez que ha expresado abiertamente el resentimiento que ha estado creciendo en su interior. Leonardo puede ver las lágrimas formándose en sus ojos. Irene, no quiero casarme contigo, dice Irene. Y aunque las palabras son duras, su tono es suave, casi apologético. No porque seas una mala persona. Eres un buen hombre, Leonardo. Pero no me amas, y yo no te amo. Y la idea de pasar el resto de mi vida en un matrimonio sin amor, solo para satisfacer las ambiciones políticas de nuestros padres, es insoportable. Leonardo siente algo quebrarse dentro de él, porque Irene tiene razón, tiene toda la razón, y la valentía que ella está mostrando, esa valentía para decir la verdad en voz alta, es algo que él no ha podido reunir. ¿Qué propones que hagamos?, pregunta Leonardo. Irene toma una respiración profunda. Propongo que vayamos juntos a hablar con nuestros padres, que les digamos, unidos, que no vamos a seguir con este matrimonio, que si nos obligan, solo van a crear dos personas miserables, en vez de dos casas aliadas. Mi padre nunca aceptará, dice Leonardo, sacudiendo la cabeza. Tal vez no, admite Irene, pero al menos habremos intentado. Al menos habremos luchado por nuestra propia felicidad, en vez de simplemente rendirnos. Leonardo la mira durante un largo momento, y por primera vez en semanas, siente algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, hay una salida de este infierno. Está bien, dice finalmente. Hagámoslo. Hablemos con ellos. Irene sonríe, una sonrisa triste, pero genuina. Y Leonardo, después de que todo esto termine, después de que nos hayamos liberado de esta farsa, ve con Bárbara. Lucha por ella. No cometas el mismo error dos veces. Las palabras de Irene golpean a Leonardo como un puñetazo en el estómago, porque ella tiene razón. Si logran salir de este compromiso forzado, si logran recuperar el control de sus propias vidas, entonces no hay excusa para que él no luche por la mujer que realmente ama. Lo haré, promete Leonardo. Si logramos salir de esto, iré con Bárbara. Le rogaré que me perdone. Haré lo que sea necesario. Bien, dice Irene, porque ella te merece, y tú la mereces. Pero primero, tenemos que liberarnos de esta prisión que nuestros padres han construido alrededor de nosotros. Pero mientras este drama se desarrolla en la cocina, en la sala principal Victoria está librando su propia batalla. Victoria y Dámaso están de pie, frente a frente, en una confrontación que lleva gestándose desde que el hombre apareció en el valle. Dámaso quiere recuperar a su esposa, quiere reclamar lo que legalmente es suyo, pero Victoria no está dispuesta a renunciar a su título de duquesa sin pelear. Matilde está trastornada, Dámaso, dice Victoria con esa voz calculadora que usa cuando está manipulando a alguien. ¿No te das cuenta? ¿Trastornada?, responde Dámaso con incredulidad. Sí, insiste Victoria, cruzándose de brazos. Es una loca mentirosa acostumbrada a culpar a los demás de sus males, que son unos cuantos. Escuchen eso.
Victoria está tratando de desacreditar a Matilde completamente, y no lo hace porque le importe Matilde o su reputación. No, señores. Lo hace porque Matilde representa una amenaza. Si Damaso sigue hablando con Matilde, si sigue preguntando sobre Gaspar, eventualmente la verdad sobre la paternidad de Gaspar podría salir a la luz. Y esa verdad, ese secreto devastador de que Gaspar era hijo ilegítimo de José Luis, es algo que Victoria necesita mantener enterrado para siempre. Damaso la mira con desconfianza. Él no es tonto. Sabe que Victoria está jugando, manipulando, tratando de controlar la narrativa, pero por ahora decide seguirle el juego. Ya habrá tiempo para desenmascarar todas las mentiras. En ese preciso momento, en otro rincón de la mansión, don Hernando está teniendo una conversación muy reveladora con Irene. Están sentados en el exterior, bajo el sol de la tarde. Irene se ve incómoda, tremendamente incómoda, porque sabe que lo que don Hernando está a punto de decirle no le va a gustar nada. El patriarca de la familia Guzmán tiene esa expresión seria, esa mirada calculadora de un hombre que siempre tiene un plan. Mi esposa no tomó la decisión de casarla con Leonardo por un arrebato, sino por un motivo, dice don Hernando con tono formal. Irene lo mira con confusión. ¿Qué motivo? Y aquí viene la bomba que va a cambiar todo. Don Hernando se inclina ligeramente hacia adelante y le explica con total frialdad que el matrimonio entre ella y Leonardo no tiene nada que ver con amor, ni con compatibilidad, ni con el futuro de ninguno de los dos jóvenes. No, señores. Este matrimonio es puramente político, puramente estratégico. Es una alianza entre la familia Guzmán y los Gálvez de Aguirre, diseñada para fortalecer el poder de ambas casas en la región. Dios mío, ¿pueden creer la frialdad de este hombre? Está diciéndole a Irene en su cara que ella no es más que una ficha en su juego de poder. Irene siente cómo se le forma un nudo en el estómago. Ella ya sabía que este matrimonio no era por amor, pero escucharlo expresado con tanta crueldad la destroza. ¿Y qué hay de Leonardo? ¿Él también lo sabe? ¿Él también está de acuerdo con esto? Entiendo, murmura Irene, tratando de mantener la compostura, pero por dentro está rota, absolutamente rota. Don Hernando asiente con satisfacción, como si acabara de cerrar un trato de negocio. Me alegra que lo entienda, señorita. Entonces no habrá problemas cuando la presentemos en sociedad en la próxima fiesta. Y hablando de Leonardo, el joven está en su propia habitación, teniendo una discusión acalorada con su padre. Don Hernando acaba de entrar, esperando que su hijo se prepare para acompañarlos a una importante reunión social, donde planea presentar a Irene como la prometida oficial de Leonardo. Pero Leonardo, que ha estado aguantando la presión durante demasiado tiempo, finalmente explota. A esa fiesta no voy a acudir yo solo, dice don Hernando con autoridad. Irá madre con usted, responde Leonardo con frialdad. Don Hernando se detiene y lo mira con esa expresión de desaprobación que solo un padre puede tener, y con todos los de Guzmán al completo. ¿Qué piensa usted, señorita? Se gira hacia Irene, que está presente en la conversación. Yo creo que ya es hora de que mi futura nuera se acostumbre a los compromisos sociales de los de Guzmán, pero Leonardo no está dispuesto a ceder. No voy a ir, dice con firmeza. No voy a llevar a Irene a una fiesta para exhibirla como un trofeo. La tensión en la habitación es palpable. Don Hernando se pone rígido, su rostro enrojeciendo de ira contenida. ¿Cómo te atreves a desafiarme de esta manera? Me atrevo porque esto es mi vida, responde Leonardo, levantándose de su asiento, y no voy a permitir que la uses para tus juegos políticos. Irene observa la escena sin saber qué decir. Parte de ella se siente aliviada de que Leonardo esté defendiéndose, pero otra parte siente pánico. Si Leonardo desafía a su padre de esta manera, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Qué va a hacer don Hernando? Mientras tanto, en la casa pequeña, Bárbara está teniendo su propia crisis. Leonardo ha llegado a visitarla, y aunque su presencia debería alegrarla, Bárbara solo siente dolor. Están sentados en el suelo del cuarto, en una conversación que está cargada de tristeza y frustración. Leonardo, esto no me ayuda, dice Bárbara con voz quebrada. ¿Qué no le ayuda? Pregunta Leonardo, aunque probablemente ya sabe la respuesta, que siga acudiendo a mí cada vez que se encuentra en un aprieto. No me ayuda ni un ápice. Escuchen la desesperación en su voz. Bárbara está sufriendo, realmente sufriendo, porque Leonardo sigue buscándola, sigue hablando con ella, sigue comportándose como si todavía hubiera esperanza entre ellos, pero él está comprometido con Irene. Él está atado a un matrimonio que fue arreglado por su padre, y cada vez que viene a llorar en su hombro, cada vez que busca su consuelo, solo está haciendo que el dolor de Bárbara sea más profundo. Bárbara, Leonardo trata de explicarse, pero las palabras no salen. No, lo interrumpe ella, levantando una mano. No me des explicaciones, no me des excusas. Si realmente me amaras,
Si realmente quisieras estar conmigo, lucharías por mí. Te enfrentarías a tu padre, romperías ese compromiso. Pero no lo haces. Vienes aquí, me dices palabras bonitas y luego regresas a tu vida como si nada. Leonardo siente como cada palabra es como un puñal en su corazón. Porque Bárbara tiene razón, toda la razón del mundo. Él está siendo un cobarde. Está atrapado entre el amor que siente por Bárbara y el miedo que le tiene a su padre. Y esa cobardía está destruyendo a la mujer que ama. Pero mientras estos dramas románticos se desarrollan, en la casa grande Adriana y Rafael están concentrados en algo mucho más urgente: salvar a Luisa. Adriana está nerviosa, tremendamente nerviosa. Desde que Luisa fue arrestada por el robo de la talla, desde que la acusaron de un crimen que todos saben que no cometió, Adriana no ha podido dormir. Rafael está con ella, tratando de calmarla, pero él también está preocupado. Rafael, me sigue pareciendo muy raro que justo apareciese ahí, en un lugar tan peligroso donde la gente va, dice Adriana, refiriéndose a la talla robada que misteriosamente apareció entre las pertenencias de Luisa. Adriana, no creo. Creo que tú también deberías hacer lo mismo y pasar página, responde Rafael, aunque su tono no es del todo convincente. Pues si tú lo dices, murmura Adriana, pero es claro que no está convencida. Rafael sabe que tiene razón en estar preocupada. La situación de Luisa es grave, muy grave. Y lo que es peor, el capitán de la Santa Hermandad parece estar más interesado en cerrar el caso rápido que en encontrar al verdadero culpable. Han estado construyendo un caso en contra de Luisa basándose en evidencia circunstancial. Y si no hacen algo pronto, la mujer va a ser condenada por un crimen que no cometió. Necesitamos hablar con el capitán, dice Adriana con determinación. Necesitamos ir a la cárcel y hablar con Luisa directamente. Necesitamos encontrar pruebas de que ese tal Tomás fue quien realmente robó la talla. Rafael asiente. Él está de acuerdo, pero sabe que no va a ser fácil. El capitán de la Santa Hermandad es un hombre terco, y una vez que se forma una opinión, es difícil hacerlo cambiar de parecer. Y hablando del capitán de la Santa Hermandad, el hombre está en la casa grande en ese preciso momento, interrogando al servicio. Victoria está con él, observando con esa mirada calculadora que siempre tiene. Varios criados están de pie detrás de Francisco, 2 criadas y 3 criados más, todos escuchando en silencio, todos aterrorizados de que la próxima pregunta vaya dirigida a ellos. El capitán se gira hacia Francisco. ¿En los días anteriores o posteriores al suceso fueron testigos de algo extraño? Victoria aprovecha el momento. Hace unos días me encontré a Luisa merodeando por Palacio cuando tiene la entrada prohibida. No puede ser. Victoria está usando este interrogatorio para hundir más a Luisa, y no contenta con eso, se gira hacia Francisco y dice: Francisco también la vio. ¿Me equivoco? Francisco se queda paralizado. Todos los ojos están sobre él. El capitán lo mira con expectación. Victoria lo mira con una mezcla de amenaza y expectativa. ¿Qué puede hacer Francisco? Si dice la verdad, estará confirmando las sospechas contra Luisa. Si miente, estará desafiando a Victoria y arriesgándose a perder su trabajo. O peor, yo, tartamudea Francisco, sudando copiosamente. Hable con claridad, muchacho, ordena el capitán. Francisco traga saliva. Sí, señor, yo la vi. Dios mío, Francisco acaba de hundir a Luisa. Victoria sonríe con satisfacción. El capitán asiente, anotando mentalmente esta nueva pieza de evidencia. Y Francisco se queda ahí, sintiéndose como el peor traidor del mundo. Luego, en la casa pequeña, Rafael está teniendo una conversación reveladora con Alejo. Francisco me ha dicho que se vio en la obligación de decirle que vio a Luisa entrando en el lugar donde creen que ocurrió el robo, explica Rafael con tono preocupado. Alejo siente cómo la desesperación se apodera de él. Tengo que ir a hablar con ese hombre, pero Rafael lo detiene. Padre se está ocupando de todo. ¿De veras?, pregunta Alejo con incredulidad y un toque de esperanza. Sí, de veras. Hace un rato pidió que le preparasen un caballo para ir a hablar con la Santa Hermandad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Mientras Rafael habla, la pantalla muestra un flashback. Vemos a José Luis montando su caballo, galopando a través del bosque con determinación. Pero, y esto es crucial, no va en dirección a la Santa Hermandad. No, señores, va en dirección opuesta, adentrándose en lo más profundo del bosque, a un lugar donde nadie lo pueda ver. Y allí, esperándolo, hay una figura de espaldas, un hombre que permanece en las sombras. Y cuando José Luis se baja del caballo y se acerca, podemos ver que ese hombre no es otro que Tomás, el verdadero ladrón, el hombre que desapareció después de robar la talla y dejar que Luisa cargara con la culpa. Espero que no le haya visto nadie, dice José Luis con voz baja, pero cargada de preocupación. No puede ser. José Luis está involucrado con Tomás, el duque de Valle Salvaje,
El patriarca de la casa grande está conspirando con el ladrón. ¿Pero por qué? ¿Qué razón tendría José Luis para proteger a Tomás? ¿Qué razón tendría para permitir que Luisa, una criada inocente, fuera acusada de un crimen que no cometió? Las implicaciones de esta escena son devastadoras. Si José Luis está trabajando con Tomás, entonces, ¿fue él quien orquestó todo el robo desde el principio? ¿Fue él quien plantó la evidencia en las pertenencias de Luisa? Y si es así, ¿por qué? ¿Qué gana José Luis con todo esto? Mientras tanto, de regreso en la casa pequeña, Alejo no tiene ni idea de la traición que su padre está cometiendo. Alejo está desesperado, absolutamente desesperado, por salvar a Luisa. Esa mujer es el amor de su vida, la madre de su hijo, la única persona que lo ha amado incondicionalmente, y verla en la cárcel, acusada injustamente, lo está destruyendo por dentro. Cuando José Luis finalmente regresa a la casa grande después de su encuentro secreto con Tomás, Alejo lo está esperando. Y lo que sucede a continuación es una de las escenas más desgarradoras de todo el capítulo. Alejo se deja caer de rodillas frente a su padre. Sí, de rodillas. Ese hombre que fue repudiado por su familia. Ese hombre que renunció a su herencia por amor. Ese hombre que fue tratado como la vergüenza de los Gálvez de Aguirre, está de rodillas frente al patriarca, suplicando: «Ayúdeme, por favor, ayúdeme», dice Alejo con voz quebrada, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo usted puede ayudarme, hijo. Por favor, le pido que me ayude y que me perdone. Perdóneme por todo lo que ha pasado, por faltarle al respeto, por levantarle la voz y por renegar de mi apellido. Yo no sabía qué hacer, pero por favor, le pido que me perdone. Se lo ruego, por todos los santos». Alejo se está humillando completamente. Este es un hombre que tiene su propio orgullo, su propia dignidad, pero está dispuesto a sacrificar todo, absolutamente todo, por salvar a la mujer que ama. José Luis lo observa con una expresión compleja. Hay compasión ahí, sí, porque a pesar de todo, Alejo es su hijo, pero también hay culpa, culpa terrible, devastadora, porque José Luis sabe que Luisa es inocente. José Luis sabe exactamente quién robó esa talla y dónde está ese hombre ahora. «Levántate, Alejo», dice José Luis finalmente, extendiendo una mano para ayudar a su hijo a ponerse de pie. «Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para ayudar a Luisa». Alejo se levanta, limpiándose las lágrimas, aferrándose a esa promesa como si fuera un salvavidas. No sabe, no puede saber, que esa promesa viene del mismo hombre que orquestó el crimen del que Luisa está siendo acusada. En la casa grande, mientras tanto, Dámaso está intensificando su campaña contra José Luis. Los dos hombres están sentados en el despacho de José Luis, cara a cara, en una conversación que está cargada de amenazas veladas y tensión palpable. Dámaso tiene una expresión tranquila, casi amigable, pero sus palabras son como dagas envenenadas. «Se ha casado con una mujer que ya está casada conmigo», dice Dámaso con calma. «¿Usted sabe lo que pasaría si yo hablara?» José Luis siente cómo se le hiela la sangre. Él sabe exactamente lo que pasaría. Si Dámaso revela públicamente que Victoria ya estaba casada cuando se casó con él, el matrimonio de José Luis sería anulado instantáneamente. Perdería su título de duque de Valle Salvaje, perdería su posición social, perdería todo. Sería el escándalo del siglo en toda la región. «¿Qué es lo que quiere?», pregunta José Luis con voz tensa. «Quiero recuperar a mi esposa», responde Dámaso simplemente. «Quiero que Victoria regrese conmigo, y quiero que usted se haga a un lado y acepte que nunca fue su esposo legítimo». Escuchen la audacia de este hombre. Dámaso está chantajeando al duque de Valle Salvaje en su propia casa. Y José Luis no tiene más opción que escuchar, porque Dámaso tiene todas las cartas, tiene la verdad legal de su lado, tiene el poder de destruir todo lo que José Luis ha construido. «Victoria no quiere regresar con usted», dice José Luis, tratando de mantener algo de autoridad en su voz. «Eso lo veremos», responde Dámaso, con una sonrisa que no llega a sus ojos. «Lo veremos». Duri, y con esa amenaza colgando en el aire, Dámaso continúa su campaña de desestabilización, esta vez enfocándose en Matilde. Es de noche nuevamente, y Dámaso encuentra a Matilde sola en uno de los pasillos. La mujer trata de pasar de largo, pero Dámaso la detiene con una pregunta directa. «El otro día no me contó mucho sobre Gaspar», dice Dámaso con tono casual, pero sus ojos están estudiando cada reacción de Matilde. «No me gusta hablar de los difuntos», responde Matilde, tratando de terminar la conversación. «A doña Matilde no le pasa nada, siempre y cuando se hable con respeto», dice Dámaso, acercándose un paso más. Matilde retrocede instintivamente. «No creo que este sea el momento de hablar de...». «Yo creo que sí es el momento», la interrumpe Dámaso. «Ahora estamos solos y tranquilos.
La tensión entre ellos es palpable. Matilde sabe que Dámaso está buscando algo específico. ¿Pero qué? ¿Qué sabe él? ¿Qué quiere confirmar? Y lo más importante, ¿por qué le importa tanto la verdad sobre Gaspar? Lo que Matilde no sabe es que Dámaso está conectando puntos. Él conoció a Gaspar hace años, antes de que se casara con Matilde, antes de que llegara a vivir a la casa pequeña. Y el Gaspar que él conoció no era el monstruo que Matilde describe. Era un hombre complicado, sí, pero no un demonio. Y Dámaso sospecha que hay mucho más en la historia de Gaspar y Matilde de lo que todos creen. Mientras estos interrogatorios continúan, en otro rincón de la mansión, Isabel está ejerciendo su nuevo poder sobre Eva y Amadeo. Los hermanos están en la cocina, trabajando bajo la mirada vigilante de Isabel. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, está siendo escrutada. Isabel está disfrutando de esto, absolutamente disfrutando de tener a dos personas completamente bajo su control. Más rápido con esas verduras, Eva, ordena Isabel con tono cortante. La señora duquesa no va a esperar su comida porque usted sea lenta. Eva aprieta los dientes y trabaja más rápido. Amadeo la mira con impotencia. Ambos saben que están atrapados. Isabel puede destruir sus vidas con una sola palabra, Victoria. Pueden perder su trabajo, su techo, su sustento. Y lo peor es que Isabel lo sabe y está usando ese poder sin piedad. Y usted, Amadeo, continúa Isabel, girándose hacia el hombre. Espero que esa leña para la chimenea esté lista antes de que anochezca. No quiero que la señora duquesa tenga frío esta noche. Sí, doña Isabel, murmura Amadeo con resignación. Isabel sonríe con satisfacción y sale de la cocina, dejando a los hermanos solos con su miseria. En cuanto se va, Eva se gira hacia su hermano con ojos llenos de lágrimas. No podemos seguir así, susurra. Esto es insoportable. ¿Y qué quieres que hagamos?, responde Amadeo con frustración. Si nos vamos, no tendremos nada. Y si nos quedamos, Isabel nos va a hacer la vida imposible. Tal vez deberíamos confesar la verdad a la señora duquesa nosotros mismos, sugiere Eva. Tal vez si le explicamos que solo mentimos para conseguir trabajo, que no hemos hecho nada malo. Pero Amadeo sacude la cabeza. Victoria no es una mujer comprensiva. Si le decimos la verdad, nos echará sin pensarlo dos veces. Al menos con Isabel, aunque sea cruel. Todavía tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Es una situación imposible, absolutamente imposible. Y los dos hermanos lo saben. De regreso con Adriana y Rafael. Los dos están finalizando sus planes para visitar a Luisa en la cárcel. Mañana iremos, dice Rafael con determinación. Hablaré con el capitán. Usaré mi nombre, mi apellido. Los Gálvez de Aguirre todavía tienen influencia con la Santa Hermandad. Adriana asiente, aferrándose a esa esperanza. Y yo hablaré con Luisa. Necesito que ella me cuente exactamente qué pasó. ¿Cómo apareció esa talla entre sus cosas? ¿Quién tenía acceso a su habitación? Tiene que haber algo, algún detalle que pueda ayudarnos a probar su inocencia. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que la situación es mucho más complicada de lo que creen. No saben que José Luis está involucrado. No saben que el verdadero ladrón, Tomás, está siendo protegido por el duque mismo. No saben que están peleando contra un enemigo mucho más poderoso de lo que imaginan. Mientras tanto, Pedrito, el hermano menor de Adriana, está teniendo su propia crisis. El niño ha estado actuando de manera extraña últimamente, y Rafael decide hablar con él. Encuentra a Pedrito sentado en su cama, con una expresión triste que no es propia de un niño de su edad. «¿Pedrito? ¿Qué te pasa?», pregunta Rafael, sentándose junto al niño. Pedrito lo mira con esos ojos grandes y llenos de preocupación. Intentó tirarse de un barranco. ¿Por qué no iba a volver a hacerlo? Rafael siente cómo se le para el corazón. Está hablando de Bárbara. Pedrito sabe que su hermana mayor intentó suicidarse. Y ahora el niño está aterrorizado de que vuelva a intentarlo. «Pedrito», dice Rafael con voz suave, «tu hermana está pasando por un momento muy difícil. Pero te prometo que no va a hacerse daño. Todos la estamos cuidando. Adriana está con ella. Yo estoy aquí. No vamos a dejar que le pase nada». Pero Pedrito no parece convencido. ¿Y si lo intenta de nuevo cuando nadie esté mirando? Es una pregunta devastadora, y Rafael no tiene una respuesta que pueda tranquilizar completamente al niño, porque la verdad es que Bárbara está rota, profundamente rota, y nadie sabe realmente qué va a pasar. Y hablando de Bárbara, la joven está en su habitación, mirando por la ventana con expresión vacía. Adriana entra y se sienta a su lado. Las dos hermanas permanecen en silencio durante un largo momento. ¿Es verdad?, pregunta finalmente Adriana. ¿Intentaste? Sí, responde Bárbara simplemente, sin girar la cabeza. ¿Por qué?, pregunta Adriana, aunque ya conoce la respuesta.
porque no podía soportarlo más, dice Bárbara con voz monótona, porque cada vez que lo veo con Irene, cada vez que pienso en ese matrimonio, siento como si algo dentro de mí se muriera, y pensé que sería más fácil si simplemente dejara de existir. Adriana siente cómo se le rompe el corazón, toma la mano de su hermana y la aprieta fuerte. No vuelvas a hacerlo, dice con voz firme pero cargada de emoción. Prométeme que no volverás a intentarlo. No importa cuánto duela, no importa cuánto sufras, no puedes dejarnos. Pedrito te necesita, yo te necesito. Bárbara finalmente gira la cabeza y mira a su hermana. Lo prometo, susurra. No lo volveré a intentar. Pero incluso mientras hace esa promesa, ambas hermanas saben que el dolor de Bárbara no va a desaparecer tan fácilmente. Leonardo sigue comprometido con Irene. Don Hernando sigue presionando para que la boda se realice. Y Bárbara sigue atrapada en un infierno de amor no correspondido del que no puede escapar. En la casa grande, Atanasio está observando todo con ojos calculadores. Él sabe que algo grande está pasando. Ha visto a Dámaso interrogando a Matilde. Ha escuchado los rumores sobre el arresto de Luisa. Ha notado la tensión entre José Luis y Victoria. Y como el vengador que es, Atanasio está esperando el momento perfecto para actuar. Se encuentra con Matilde en uno de los cuartos, asegurándose de que nadie más los escuche. ¿Qué tal con el nuevo huésped de la casa?, pregunta Atanasio con tono casual. Con don Eduardo, responde Matilde, usando el nombre falso que Dámaso está usando. ¿Sí? Dijiste que era un buen amigo de don Bernardo, ¿no? Eso dice, sí. Atanasio se acerca un paso más. ¿Y trae noticias del duque de Miramar? Que yo sepa, no. ¿A ti te ocurre algo con ese hombre?, pregunta Atanasio, estudiando el rostro de Matilde cuidadosamente. Matilde suspira. No me gusta un pelo. Atenas, yo no me siento nada cómoda con él. ¿Te ha hecho algo malo? La preocupación en la voz de Atanasio es genuina. No, pero no deja de preguntarme por Gaspar. ¿Por Gaspar? Atanasio frunce el ceño. Esto es interesante. Muy interesante. Lo que ninguno de ellos sabe es que alguien está escuchando su conversación. Hay una figura en la puerta, oculta en las sombras, escuchando cada palabra. ¿Será Dámaso? ¿Será Victoria? ¿Será Isabel? ¿Quién más sabe del interés de Dámaso en Gaspar? Y lo más importante, ¿qué van a hacer con esa información? Mientras tanto, en el zaguán de la Casa Grande, el capitán de la Santa Hermandad está compartiendo información devastadora con Atanasio, Rafael y Adriana. Era un joven que traje para desollinar las chimeneas del palacio, explica Atanasio, hablando de Tomás. Pero, ¿tenía alguna referencia de su trabajo?, interrumpe el capitán. Atanasio se pone nervioso. Sí, de Luisa. ¿Luisa?, repite el capitán con interés renovado. Eran amigos, explica Atanasio rápidamente. Ahí está, la conexión que el capitán estaba buscando. Luisa y Tomás eran amigos. Ella lo conocía. Ella lo recomendó para el trabajo. Y ahora, ese mismo hombre ha desaparecido después de un robo. Y la evidencia apareció en las pertenencias de Luisa. Para el capitán, esto no es una coincidencia, es prueba de complicidad. Y Luisa no me ha nombrado a ese amigo suyo en ningún momento. ¡Qué raro!, dice el capitán con tono acusatorio. Voy a ser claro con ustedes. Luisa lo tiene todo en su contra. Adriana siente cómo se le cae el alma a los pies. Rafael aprieta los puños con frustración. Atanasio se ve genuinamente preocupado. La situación de Luisa acaba de empeorar drásticamente. En la casa pequeña, Pepa, la hermana de Luisa, está llorando desconsoladamente en brazos de Matilde. Y que sin él y sin mi hermana, ¿cómo que no me puedo sostener?, solloza Pepa, refiriéndose a Alejo y Luisa. Matilde la abraza con fuerza, tratando de consolarla. ¿Pero qué puede decir? La situación es terrible. Luisa está en la cárcel, acusada de un crimen que no cometió. Alejo está destrozado, incapaz de pensar en otra cosa que no sea salvar a su amada. Y Pepa, la pobre Pepa, está atrapada en medio de todo esto, viendo cómo su familia se desmorona. Alejo no va a permitir que le pase nada a Luisa, dice Matilde con toda la convicción que puede reunir. Él la ama. Y cuando un hombre ama verdaderamente a una mujer, es capaz de mover cielo y tierra por ella. Pero incluso mientras dice estas palabras, Matilde se pregunta si el amor de Alejo será suficiente. ¿Puede un hombre, incluso uno tan determinado como Alejo, luchar contra el sistema de justicia corrupto de la Santa Hermandad? ¿Puede luchar contra la evidencia que han acumulado? ¿Y puede luchar contra su propio padre, si José Luis es realmente quien está detrás de todo esto? Y mientras todas estas conspiraciones y dramas se desarrollan en la cárcel, Luisa está viviendo su propio infierno. La celda es pequeña, húmeda y oscura. Hay otras mujeres allí, criminales reales, mujeres que han cometido robos, asesinatos, todo tipo de crímenes violentos. Y Luisa, una criada inocente, está atrapada entre ellas, aterrorizada por cada ruido, por cada mirada,
por cada momento que pasa en ese lugar horrible. Ella no ha comido desde que llegó. No puede. Cada vez que intenta llevarse algo a la boca, siente náuseas. Su mente no deja de reproducir los eventos que la llevaron aquí. La llegada de Tomás, su chantaje, el robo de la talla, el descubrimiento de la evidencia en sus pertenencias, el arresto frente a todos. ¿Cuándo voy a salir de aquí?, susurra Luisa para sí misma, abrazándose las rodillas. Dios mío, ¿cuándo voy a salir? Pero no hay respuesta. Solo el sonido del agua goteando en algún lugar de la prisión, el murmullo de las otras prisioneras, el ocasional grito de alguien siendo torturado en alguna celda lejana. Luisa piensa en Alejo. ¿Qué estará haciendo ahora mismo? ¿Estará luchando por liberarla? ¿O habrá decidido que ella es culpable? ¿Que realmente robó esa talla? ¿Que su pasado criminal finalmente la alcanzó? No, Alejo no pensaría eso. Alejo la conoce. Alejo la ama. Él sabe que ella es inocente. Pero incluso el amor tiene sus límites. Incluso la fe más fuerte puede ser quebrada por suficiente evidencia, suficientes mentiras, suficiente presión. ¿Y si Alejo comienza a dudar? ¿Y si todos comienzan a dudar? Una de las otras prisioneras se acerca a Luisa. Es una mujer mayor, con cicatrices en la cara y una mirada dura como el acero. «Tú eres nueva aquí», dice la mujer con voz áspera. «¿Qué hiciste?» «Nada», responde Luisa con voz temblorosa. «No hice nada, soy inocente». La mujer se ríe, una risa sin humor. Todas dicen eso al principio. Soy inocente, no hice nada. Pero la Santa Hermandad no arresta a gente inocente, ¿verdad? Esta vez sí, insiste Luisa. Me incriminaron. El verdadero ladrón plantó la evidencia en mis cosas. La mujer la estudia por un momento. ¿Tienes familia? ¿Alguien que esté luchando por sacarte? Sí, dice Luisa, aferrándose a esa esperanza. Mi esposo, Alejo. Él es hijo del duque de Valle Salvaje. Él va a sacarme de aquí. La mujer asiente lentamente. Entonces tienes suerte, porque si nadie está luchando por ti ahí afuera, si nadie tiene poder o dinero, puedes pudrirte en este lugar por años, décadas. He visto mujeres morir aquí sin siquiera tener un juicio. Las palabras de la mujer son como puñales en el corazón de Luisa. ¿Y si Alejo no puede sacarla? ¿Y si incluso, con el apellido Gálvez de Aguirre, incluso con todo su amor y determinación, no es suficiente contra la maquinaria de la Santa Hermandad? ¿Y si Luisa realmente va a morir en esta celda, lejos de su hijo, lejos del hombre que ama, lejos de todo lo que le importa? No puedo quedarme aquí, susurra Luisa, sintiendo el pánico subir por su garganta. No puedo. Mi hijo, mi bebé, necesita a su madre. La mujer mayor pone una mano áspera pero sorprendentemente gentil en el hombro de Luisa. Entonces reza, niña, reza con todo tu corazón, porque aquí dentro, la oración es lo único que nos queda. Mientras tanto, afuera de la prisión, Alejo y Pepa han llegado con la esperanza de ver a Luisa. Pero el guardia de la entrada los detiene con una mano levantada. No se permiten visitas hoy. ¿Qué?, exclama Alejo con incredulidad. ¿Por qué no? Órdenes del capitán, responde el guardia con tono aburrido. La prisionera Luisa no puede recibir visitas hasta que termine el interrogatorio inicial. ¿Interrogatorio?, repite Pepa con horror. ¿La están interrogando ahora mismo? El guardia no responde, simplemente se cruza de brazos y mira hacia otro lado, dejando claro que la conversación ha terminado. Alejo siente cómo la desesperación lo consume. ¿Qué clase de interrogatorio están haciéndole a Luisa? ¿Le están haciendo daño? ¿La están torturando? La Santa Hermandad no es conocida por sus métodos gentiles, especialmente con aquellos que creen son criminales. Tenemos que hacer algo, dice Pepa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No podemos simplemente quedarnos aquí mientras hacen Dios sabe qué con mi hermana. Lo sé, responde Alejo apretando los puños. Voy a hablar con el capitán directamente. Voy a exigir que me deje verla. Pero cuando Alejo intenta entrar a la prisión, el guardia lo empuja hacia atrás con fuerza. Le dije que no hay visitas. Eso incluye a usted, don Alejo. Soy hijo del duque de Valle Salvaje, grita Alejo, perdiendo la compostura. Exijo ver al capitán. El capitán no está disponible, responde el guardia con la misma expresión aburrida. Es una situación imposible, absolutamente imposible. Y Alejo se da cuenta de algo terrible. Incluso con su apellido, incluso con su posición, no tiene ningún poder real aquí. La Santa Hermandad opera bajo sus propias reglas, y una vez que tienen a alguien en custodia, es casi imposible alcanzarlo. Pepa se aferra al brazo de Alejo, sollozando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alejo no tiene respuesta. Por primera vez en su vida, Alejo Gálvez de Aguirre se siente completamente impotente, y es el sentimiento más aterrador que ha experimentado jamás. De vuelta en Valle Salvaje, Adriana está en su habitación, tratando de formular un plan. Rafael está con ella, los dos estudiando documentos, buscando cualquier precedente legal que pueda ayudar a Luisa.
Pero todo lo que encuentran solo confirma lo que ya sabían. La Santa Hermandad tiene poder casi absoluto en casos de robo y otros crímenes contra la nobleza. Tiene que haber algo, dice Adriana con frustración, tirando otro documento inútil sobre la mesa. Tiene que haber alguna manera de probar su inocencia. La única manera es encontrar a Tomás, responde Rafael con tono sombrío. Si podemos traer al verdadero ladrón ante la Santa Hermandad, si podemos hacer que confiese, entonces Luisa será liberada. ¿Pero dónde está Tomás?, pregunta Adriana retóricamente. Desapareció sin dejar rastro. Nadie lo ha visto. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Rafael se queda en silencio, pensativo. Hay algo que lo está molestando, algo que no termina de encajar. Mi padre dijo que iba a hablar con la Santa Hermandad sobre el caso de Luisa, pero cuando Alejo me preguntó, él parecía evasivo. ¿Evasivo cómo?, pregunta Adriana, prestando atención inmediata. No lo sé exactamente, admite Rafael. Solo fue una sensación, como si estuviera escondiendo algo. Adriana frunce el ceño. José Luis ha estado comportándose de manera extraña últimamente. Más ausente, más distante. Y cuando menciona el caso de Luisa, siempre cambia de tema rápidamente. ¿Crees que tu padre sabe algo que no nos está diciendo?, pregunta Adriana. Rafael no quiere creer eso. No quiere pensar que su padre, con quien finalmente ha logrado reconciliarse, pueda estar involucrado en algo turbio, pero al mismo tiempo conoce a José Luis, conoce la historia de su padre, conoce de lo que es capaz cuando cree que está protegiendo sus intereses. No lo sé, dice Rafael finalmente, pero creo que necesitamos vigilarlo, ver qué está haciendo, con quién está hablando, porque si hay alguna posibilidad de que sepa dónde está Tomás, entonces tenemos que descubrirlo, termina Adriana. Por Luisa, por Alejo, por la justicia. Los dos se miran, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Van a investigar a José Luis, van a seguirlo si es necesario, van a descubrir qué secreto se está guardando, porque demasiadas vidas dependen de ello. Y finalmente, llegamos a la escena final del capítulo, la escena que va a dejar a todos con la boca abierta. Es de día. José Luis está en el bosque, en ese mismo lugar donde se encontró con Tomás antes, pero esta vez, la cámara nos muestra claramente lo que está pasando. José Luis se baja de su caballo y camina hacia la figura que lo espera. Y cuando Tomás se gira, podemos ver su rostro completamente. Espero que no le haya visto nadie, dice José Luis con voz baja, pero urgente. Tomás sonríe. Es una sonrisa cínica, la sonrisa de un hombre que sabe que tiene todo el poder. Nadie me ha visto, don José Luis. Estoy escondido, tal como me ordenó. Bien, responde el duque. Necesito que permanezcas oculto un poco más, hasta que todo esto se calme, hasta que la Santa Hermandad deje de buscar. ¿Y qué hay de la criada?, pregunta Tomás. ¿Qué hay de Luisa? José Luis hace una pausa, y en esa pausa, en ese momento de silencio, podemos ver la lucha interna que está teniendo, porque José Luis sabe que Luisa es inocente, sabe que ella está sufriendo por un crimen que no cometió, sabe que su hijo Alejo está destrozado, pero también sabe que si Tomás es capturado, si Tomás es interrogado, toda la verdad podría salir a la luz. Y esa verdad, sea cual sea, es algo que José Luis necesita mantener oculto a toda costa. Luisa va a tener que aguantar un poco más, dice finalmente José Luis con voz fría. Es un sacrificio necesario. No puede ser. José Luis está dispuesto a dejar que una mujer inocente pudra en la cárcel para proteger sus propios secretos. Está dispuesto a romperle el corazón a su propio hijo. Está dispuesto a destruir una familia entera. ¿Y para qué? ¿Qué secreto tan terrible está protegiendo? ¿Qué conexión tiene con Tomás que es tan importante que está dispuesto a sacrificar a una inocente? Tomás asiente, aceptando las órdenes del duque. Entendido. Me quedaré escondido. Pero don José Luis, espero que no olvide nuestra parte del trato. No la he olvidado, responde José Luis. Cuando todo esto termine, tendrás lo que te prometí. Y con eso, José Luis regresa a su caballo y se aleja, dejando a Tomás solo en el bosque. La cámara permanece en Tomás por un momento, y el hombre sonríe de nuevo, esa sonrisa que no augura nada bueno. Y así termina este capítulo absolutamente devastador de Valle Salvaje. ¿Pueden creer todo lo que acaba de pasar? José Luis está conspirando con el ladrón. Está dejando que Luisa sea acusada injustamente. Está traicionando a su propio hijo Alejo. Y todo esto mientras mantiene una fachada de padre preocupado, de duque honorable, de hombre que supuestamente está ayudando. Y eso no es todo. Dámaso está estrechando el cerco alrededor de Victoria y José Luis, amenazando con exponer su matrimonio falso. Isabel tiene a Eva y Amadeo completamente bajo su control. Bárbara está al borde del colapso emocional. Leonardo está atrapado entre su amor por Bárbara y su miedo a su padre.
Don Hernando está manipulando a Irene como si fuera una pieza de ajedrez. Es un torbellino de traiciones, secretos, manipulaciones y dolor. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Logrará Rafael descubrir la conexión entre su padre y Tomás? ¿Podrá Adriana salvar a Luisa antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué secreto está protegiendo José Luis que es tan importante que está dispuesto a destruir a su propia familia por él? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué trato tiene José Luis con Tomás? ¿Qué le ha prometido? ¿Por qué un duque, un hombre de poder y prestigio, está trabajando con un ladrón común? Tiene que haber algo más grande en juego, algo que todavía no hemos visto, algo que, cuando finalmente se revele, va a sacudir los cimientos de Valle Salvaje hasta sus raíces. Porque así es Valle Salvaje, amigos. Una serie donde cada respuesta genera 10 preguntas más, donde cada secreto revelado esconde 10 secretos más profundos, donde nadie es completamente inocente y nadie es completamente culpable, donde el bien y el mal están tan entrelazados que es imposible separarlos. Y ahora viene la parte donde necesito que ustedes participen. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que José Luis tiene alguna justificación para lo que está haciendo? ¿O es simplemente un villano más, dispuesto a sacrificar a los inocentes para protegerse a sí mismo? ¿Qué nota le darían a José Luis del 0 al 10 después de este capítulo? ¿Un 0 absoluto por traicionar a su hijo y condenar a una inocente? ¿O tal vez un 5, porque están dispuestos a darle el beneficio de la duda, pensando que debe tener una razón más profunda para sus acciones? ¿Y qué hay de Isabel? ¿Creen que está justificada en usar el secreto de Eva y Amadeo para tener poder sobre ellos? ¿O es una abusadora que está aprovechándose de dos personas desesperadas? ¿Y Bárbara? ¿Merece una segunda oportunidad con Leonardo? ¿O debería seguir adelante y olvidarse de un hombre que no tuvo el valor de enfrentarse a su padre por ella? ¿Y Dámaso? ¿Es el villano que todos piensan? ¿O es simplemente un hombre que está tratando de recuperar lo que legítimamente le pertenece? Déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan de cada uno de estos personajes. Quiero saber sus teorías sobre qué está planeando José Luis. Quiero saber si creen que Luisa va a ser salvada o si va a ser condenada por un crimen que no cometió. Y si están disfrutando estos resúmenes de Valle Salvaje, si quieren seguir viendo más capítulos, más drama, más secretos revelados, más traiciones devastadoras, entonces no olviden darle like a este video. Ese pequeño pulgar arriba me ayuda muchísimo a saber que están disfrutando el contenido y me motiva a seguir trayéndoles más capítulos. Y si todavía no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Den clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo capítulo. Porque Valle Salvaje está llegando a momentos absolutamente cruciales. Y créanme cuando les digo que lo que viene va a ser aún más impactante que lo que hemos visto hasta ahora. Porque si José Luis está dispuesto a conspirar con un ladrón y a condenar a una inocente, ¿qué más es capaz de hacer? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger sus secretos? Y cuando esos secretos finalmente salgan a la luz, porque siempre salen a la luz en Valle Salvaje, ¿qué va a pasar con esta familia que ya está al borde del colapso? Los Gálvez de Aguirre y los Salcedo han pasado por muchas cosas. Han sobrevivido a asesinatos, traiciones, conspiraciones, encarcelamientos, envenenamientos y todo tipo de tragedia que se puedan imaginar. Pero esta conspiración entre José Luis y Tomás, podría ser la gota que derrame el vaso. Podría ser el evento que finalmente destruya cualquier posibilidad de paz en el valle. Porque, ¿cómo puede Alejo perdonar a su padre si descubre que José Luis fue quien condenó a Luisa? ¿Cómo puede Rafael confiar en José Luis si descubre que su padre está mintiendo sobre ayudar a la Santa Hermandad? ¿Cómo puede Adriana, que finalmente había empezado a construir una relación pacífica con el duque, seguir confiando en él? Y Victoria, ay Victoria, ella que está tan concentrada en su guerra contra Dámaso, en proteger su posición como duquesa, en mantener su poder y su estatus. No tiene ni idea de que su marido, su aliado, el hombre en quien ha depositado toda su confianza, está llevando a cabo conspiraciones secretas que ni siquiera ella conoce. ¿Qué va a pasar cuando descubra que José Luis le ha estado ocultando cosas? ¿Va a sentirse traicionada? ¿O va a intentar usar esa información para su propio beneficio? Porque así es Victoria. Siempre está buscando el ángulo, siempre está calculando, siempre está tratando de mantenerse un paso adelante de todos los demás. Es una sobreviviente, una luchadora, una mujer que ha construido su poder a través de la manipulación y la estrategia. Pero incluso las estrategas más brillantes pueden ser sorprendidas. Incluso las manipuladoras más expertas pueden ser manipuladas. Y mientras todo esto pasa en el mundo de los adultos, no podemos olvidar a Pedrito, ese niño inocente que ha visto demasiado, que ha sufrido demasiado,
que ha perdido demasiado para su corta edad. Él sabe que su hermana intentó suicidarse. Está aterrorizado de que lo vuelva a intentar. Está viviendo en un ambiente de tensión constante, de secretos oscuros, de adultos que están tan consumidos por sus propios dramas que a veces olvidan cuidar al niño que necesita su protección. ¿Cómo va a afectar todo esto a Pedrito? ¿Qué clase de adulto va a ser después de crecer en este ambiente de traición y dolor? Es algo que da miedo pensar. Y Eva y Amadeo, esos pobres hermanos que solo querían un trabajo, un techo, una oportunidad de vivir honestamente. Ahora están atrapados en un infierno de chantaje y abuso, siendo explotados por Isabel, que está disfrutando cada segundo de su poder sobre ellos. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar antes de que se quiebren? ¿Cuánto tiempo antes de que decidan que cualquier cosa, incluso la pobreza y el desempleo, es mejor que vivir bajo la tiranía de Isabel? Y Matilde, atrapada en medio de la obsesión de Dámaso con el pasado de Gaspar. Ella que pensaba que había dejado atrás ese capítulo de su vida, que pensaba que finalmente podía ser feliz con Atanasio, que pensaba que podía construir un nuevo futuro. Pero el pasado nunca muere realmente en Valle Salvaje. Siempre regresa, siempre te alcanza, siempre cobra su precio. Porque esa es la lección de Valle Salvaje, ¿no es así? Que no puedes escapar de tu pasado, que los secretos que entierras eventualmente resurgen, que las mentiras que dices eventualmente se desenredan, que las traiciones que cometes eventualmente regresan para atormentarte. José Luis lo está aprendiendo ahora. Pensó que podía conspirar con Tomás en secreto. Pensó que podía sacrificar a Luisa sin consecuencias. Pensó que podía mantener todo bajo control. Pero en Valle Salvaje, nadie mantiene nada bajo control por mucho tiempo. El caos siempre encuentra una manera de entrar. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando esa verdad salga, cuando Rafael y Adriana y Alejo descubran lo que José Luis ha hecho, va a ser el fin de cualquier posibilidad de redención para el duque. Porque hay ciertas líneas que no se pueden cruzar. Hay ciertos actos que no se pueden perdonar. Y condenar a una mujer inocente, romperle el corazón a tu propio hijo, conspirar con criminales mientras finges ser un padre preocupado. Todas esas son líneas que José Luis está cruzando sin pensarlo dos veces. ¿Y todo para qué? ¿Qué secreto es tan importante? ¿Qué está protegiendo José Luis que vale más que la felicidad de su hijo, que vale más que la libertad de una inocente, que vale más que su propia alma? Esas son las preguntas que nos van a mantener despiertos por la noche, amigos. Esas son las preguntas que van a impulsar los próximos capítulos de esta increíble serie. Así que no se olviden. Comenten sus teorías, den like si están disfrutando, suscríbanse si quieren más. Y nos vemos en el próximo capítulo donde, les prometo, las cosas se van a poner aún más intensas. Porque esto es Valle Salvaje, y en Valle Salvaje, la tormenta nunca amaina, solo se hace más fuerte. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de drama y emoción, pero espero que con menos traiciones que las que vemos en esta novela.